La charla de hoy, pues el tema que iba es el proceso bulgariano, digamos, hace 150 años, este año hace 451 o 452, según se mide el principio al final, ¿no? Pero por redondear, pues eso. Y es la cosa de que, sí, miramos pues brujos y cosas de brujas, pero al final, dices, realmente, ¿qué hay de todo esto? Pues, así como en Zugarramurdi hay un proceso pues, contra muchas brujas y las queman y que si miramos hay algo de eso. Pues bueno, a ver ahí. Pues ya veremos qué tiene de distinto, qué tiene de distinto, pero bueno. Vamos a ver, el proceso pues sería que un histórico se enmarca, ¿vale? Como era el Vidamo de hace 450 años y luego lo que es el proceso en sí, ¿no? Las partes que va teniendo, qué argumentos hay a favor y en contra y qué cosas, ¿vale? Bueno, el contexto histórico de este proceso es, pues claro, Navarra está conquistada está empezada a conquistar hace 50 años, ¿no? Por así decirlo, aunque las consecuencias, por lo que se ve, bueno, se siguen padeciendo en algunos aspectos, ¿vale? Entre esas cosas, pues claro, por ejemplo, el Valle de Arroncal era como muy insumiso, ¿no? A la que había una oportunidad de intentar liberarse, ¿no? de la conquista, pues había que estar los locales los primeros. Entonces, pues bueno, aparte de la gente que fue, pues eso, condenada a muerte y tal, pues por los castellanos, pues luego hubo una serie de procesos de brujería en los años siguientes a la conquista, sobre todo enfocados a las mujeres de esas personas que eran contrarias o como que eran muy rebeldes, ¿no? Y, bueno, y sobre todo en el Pirineo, pues ya vemos en 1525 quemaron unos cuantos en Butlete, en 1532 y 35 pues hubo alguna cosa parecida a lo que vamos a contar de Vidamo en Burgui, que luego tuvo su continuación en el 69, en 1540 en Salazar, bueno, digamos de 1560. Y luego el hecho de que, pues eso, en ese siglo ya había, y en el anterior, ya se había constituido la Inquisición española y como consecuencia de la conquista el Consejo Real de Navarra, que era pues, el órgano supremo del poder, por así decirlo, todo el poder judicial en Navarra, pues bueno, eran los que se repartían la justicia. Y ya veremos que esto, aunque era un caso de brujería, ¿no? Que estaría relacionado con la religión y con la fe, en vez de juzgarlo con la Inquisición, lo juzgaba el Consejo Real, que al final no se sabe si es una cosa o la otra. Y bueno, y es un tiempo en que aparte de todo lo referente a las brujas, pues hay otros grupos marginados que también se ven afectados por una serie de procesos, ¿no? Los sabotes, esos en Navarra en concreto solo debían estar, o de los que se tienen más referencia, sobre todo en Martán y en el Valle Arroncal, pero que eran una gente, bueno, unos dicen que si eran leprosos, otros que tal, otros que cual, pero realmente debía ser una marginación más que nada social, ¿no? No se sabía de dónde venían y entonces, pues en el Valle Arroncal, por ejemplo, no se les permitía pues, el derecho a tener una casa y a otra serie de cosas, pues porque no podían acreditar su origen, ¿no? Como eran venidos a saber de dónde y los tenían como marginados, o sea, no se podían ni sentar en la iglesia, tenían como el banco de los sabotes, que estaba allá. No podían cultivar la tierra, ¿no? Porque se suponía que la contaminaban, bueno, esa serie de cosas, solo tenían trabajos pues, de molinero, de carpintero, herrero, ese tipo de cosas. Los moriscos, como ya eran perseguidos en Castilla, pues eso, al final en Navarra tenían otro tipo de legislación, pero bueno, ya veremos que eran perseguidos también. Los judíos que ya habían sido expulsados y como los moriscos, pues bueno, habían sido obligados a convertirse, pero había algunos que seguían manteniendo sus ritos y por eso también eran perseguidos. Y los gitanos, pues de siempre, pues ya vemos que también perseguidos. Bueno, Vidamo en torno a aquel año, en concreto 7 años antes, que se hizo un censo, pues
tenía 99 juegos. Juegos se denominan en aquella época a las familias o a las casas. O sea que en ese punto de la historia, que es por lo que yo he encontrado el número más alto que tiene, pues tenía casi 100 casas, que no ha vuelto a tener así. O sea, de unos pocos años más tarde que esto ya tiene más o menos el número que tiene ahora y en todos los recuentos que se van haciendo se mantiene. Eso consultando a expertos, preguntando pues a ver si tiene algún sentido el que se declare por parte del pueblo las casas de las que realmente hay, pues no, debía ser la cosa al revés, ¿no? De hacer algo hacían declarar a la baja pues para pagar menos. Al final en los pueblos del valle lo que se hacía era tantas casas, pues tenéis que aportar a las arcas del Estado tanto y punto, ¿no? Y os lo repartís como queréis. Entonces de declarar se declaraba menos. Si declaraban 99 era que por lo menos 99 casas o familias había. Y bueno, a cada fuego se le atribuyen más o menos estadísticamente 5 personas por fuego, ¿no? En algunas casas sería más y en otras menos, por lo cual tendría casi 500 habitantes en aquella época. Es una época, aunque es años después de la conquista de Navarra, pero ya se va por lo menos remontando económicamente y digamos, por ejemplo, se hacen trabajos de cierta envergadura, ¿no? Hay otro proceso del arreglo del molino y de la acequia, pues que también deben hacer una chapuza y van a juicio, pero eso, quiero decir que se arregló todo el molino y se hizo la acequia, pues pocos años más tarde que esto, y la iglesia. La mayor parte de la iglesia, como la conocemos, menos la torre del campanario, se debió hacer también en esta época. No sabemos exactamente en qué año, pero en principio debía ser solo la torre del campanario. Al año siguiente de este proceso, o bueno, cuando acabe este proceso también, juzgan también a un montón de vecinos de Virango por ayudar a moriscos de Aragón a cruzar la frontera a Francia, ¿no? Que no eran perseguidos allí. ¿Por qué lo hacían? Pues porque esos moriscos, como dice el proceso, eran gentes con muchos dineros. Entonces, pues bueno, la gente de aquí, como este era un valle un poco secundario y no estaba tan vigilado como el que sería pues, el de Saba, Belagua, tal cual, pues los pasaban por aquí. Y bueno, ese proceso en concreto pues también le acusan un poco como al alcalde del Valle de Roncal, pues de que hace un poco la vista gorda y deja que pasen las cosas. Y 4 años después del proceso, o 3, hay un brote de peste negra en Hurtarro, bueno, ahí en toda Navarra, pero entró por Hurtarro, que fue, en concreto en Hurtarro fue muy bestia. La gente se tuvo que ir al monte y vamos, igual se quedaron algunos meses en las bordas, pues por miedo a contagiarse, se murieron 200. Pero si ya, pues, si tenía 500, Hurtarro tendría 700, 800 y murieron 200 y pico, pues algo habría salido. Bueno, y vamos a empezar ya con lo que es el proceso. El proceso en sí se titula así, ¿no? Proceso del señor fiscal contra Graciana Berza y va del 60 al 61. En concreto, casi todo el proceso es en el 60, pero ya veremos por qué hay como una segunda parte. Vale. No solo se acusa esta Graciana Berza, aunque es la principal acusada, se acusa también a otra chica, que ya veremos en qué grado se acusa a ella. A Graciana Berza, que es una anciana, se la acusa de diversos sustos y de diversas hechicerías, ¿vale? Hechicera así con Z, como bien, de designante. Y a María López, que es una joven, pues se la acusa de ayudarle en los sustos, ¿no? El procurador de la defensa, que viene a ser el que hace las funciones de abogado, Pedro de la Ramendi, que se emplea a fondo, pero no vale para nada. El fiscal, bueno, es Dugarra. Y el juez, bueno, uno de los jueces, porque a lo largo del proceso pues, aparecen varios, debe ser como un tribunal, es el licenciado Galanza, que igual al común de los mortales le dice mucho, pero en ese proceso que hemos visto antes de Burguete, que tomaron a unos cuantos, pues el juez era el licenciado Galanza, pero era el padre de este, vamos, que venía de familia. Bueno, a ver un poco cómo eran las acusadas. Graciana Berza, que es la acusada principal, en según qué sitios, según que sería algo así, no sería, pero nos podríamos hacer una idea. 60 años o 68, como dicen, son de otros sitios del proceso, que para aquellos años pues era una barbaridad, sería como ahora tener 80 o 90. Era viuda, por lo cual su estado social, o sea, sí, pues era un poco secundario, ¿no? En la sociedad. Una viuda venía a ser como un huérfano. Era la viuda de, no era Graciana Berza, era la viuda de alguien. Era una cosa como secundaria, ¿no? A mí, pues eso, pues como no podían trabajar y al final los que pintaban en la sociedad eran los hombres, pues el hecho de ser viuda hacía tener un estatus un tanto débil. Y era una mujer con carácter, y por lo que se ve con la lengua un poco
larga. Ya veremos mejor. Y María López, que es a la otra que acusas de ayudarles, tiene en unos sitios dice 22, en otros 24 años, y es una separada. O sea, separada porque dice que, bueno, pues con el marido que se había casado, pues vivían separados desde hace algún tiempo. Claro, que para aquellos tiempos, pues aquello tenía una desgracia. Porque hacían contratos matrimoniales y las condiciones que ponían eran, vamos, infinitas y, vamos, y muy puntillosos, pues porque al final esto era, o sea, la mayoría de los matrimonios eran de conveniencia, ¿no? Y lo hacía, pues, por dejar a causa a los hijos y, entonces, bueno, si alguien se separaba era que algo un gordo pasaba. Bueno, y todo comienza realmente en Semana Santa. Bueno, en el proceso viene a decir en Todos los Santos, pero es en abril, o sea que es en Semana Santa. Como luego aclara, pues un cura que aparece en el proceso, ¿no? Y desaparecen de una casa de Virango unas toallas y unas sábanas, y el vecino en cuestión, el dueño de la casa, pues en la primera función de Semana Santa, en la del Jueves Santo, pues saca carta de excomunión que dicen, ¿no? Pues que debe ser, vamos, alguna acusación a lo bestia contra esta graciana, ¿no? Como que la acusa en público delante de toda la iglesia, que estaría todo el mundo ahí. Y la mujer pues se calla y no dice nada, pero bueno, pues eso, como que ya la ha avergonzado en público, ¿no? Y a raíz de eso se reúne el Consejo de Virango, que viene a ser el ayuntamiento o la Junta de lo que sea, en la casa de cofradía del mismo lugar, esto se relata tal cual, a toque de campanas, y ahí deciden, pues que bueno, a raíz de lo sucedido, pues bueno, les van a dar poderes al alcalde del Valle que los lleve a Pamplona a que los juzgue el Consejo Real, ¿no? Que era quien era competente en estos casos, pues porque en el Consejo de Virango decían como que eso les superaba y jugar el Consejo Real, que viene a ser, como hemos dicho, como el Tribunal Supremo, ¿vale? O sea, era una cosa de más. Bueno, entonces empiezan las pesquisas, ¿no? Viene el fiscal y empieza a interrogar a la gente. Cuando le interroga a María López, que es la otra acusada, pues bueno, ella dice que sí, que todo, que lo que le digan, pero que lo hacía obligada, ¿no? Que la hacía como que le daba pócimas y la tenía como enajenada y que hacía las cosas obligada por ella, que no estaba en su ser. Y luego este Ramón Torrea, que es el que presenta la acusación y el que ha empezado, el que ha desencadenado todo el proceso, pues eso, dice que ella le había dicho a Graciana que lo confesara, ¿no? El robo, pero la abuela esta, pues que debía tener mala leche, dijo que vamos, que antes las quema para que no aparezcan, ¿no? Pero bueno, entre tanto se ve que ya les habían detenido, por lo menos a Graciana, que la tenían como si dijéramos en la cárcel, pero que bueno, en aquel momento era en casa del alcalde, que hacía las veces de alcalde y juez del pueblo, ¿no? Y entonces pues hicieron como entrar a su casa y dicen que encontraron las sábanas y bueno, por eso ya le podían acusar formalmente. Graciana, por lo que se ve, pues dicen que confiesa en principio el grupo este en cuestión y que, pues eso, lo que sacó carta de excomunión en la iglesia, que lo hizo el otro para reconocerla, pero que no tenía razón de ser. Que conocía que esta otra chica, la otra acusada, pues había hecho los hurtos y solía usar su casa para dejarlo robado, pero que ya no tenía más que ver que eso. Y luego la criada del vicario, que es otra que mencionan, ¿no? Pues otro de los hurtos era pues, que de casa del vicario desaparecía trigo y avena y así, y decían pues, que lo llevaba a casa de Graciana, ¿no? Y ella lo que declara es que la criada del vicario trabajó pues, 5 o 6 veces esto, y que bueno, que había veces que comían y bebían, y Graciana le hacía caricias y desencubría a ella y otras personas, pues se supone pues, que había cosas que estaban mal vistas. Pero bueno, ya dejan ver como que el hecho de que dos mujeres comieran juntas y bebieran, pues ya no casaba. Vale. Y entonces entra lo que dice el fiscal, ¿vale? Por un lado, lo que dice la gente, o sea, pues que Graciana es mujer de mala fama y que, pues eso, pues, que no es buena persona. Los hurtos, que aparte del que hemos mencionado, que desencadena todo, pues menciona también otros robos en Roncal, en el molino de Ripalda, que está ahí donde Huesa, en Vigüeza, cuando les achacan, pues los hurtos que han pasado en los alrededores en los últimos tiempos, pues se los achacan a ella. Y luego hay una serie de muertes
muertes que ha habido en el pueblo, de gente que se decían pues, que andaban mal, de un momento a otro se ponían baldados, o sea, que se quedaban ahí para allá, y lo achacan pues, a que era que esta mujer les había echado pues, como mal de ojo, les había echado hechizos o hierbas o pues, por ejemplo, pues eso, una mujer cuenta pues, que estaban en misa un día y estaba el crío, bueno, en misa o en la iglesia, rezando, estaba el crío de una de ellas pues haciendo ruido y la graciana le dijo, mira, que se calle ese crío. Y la otra le contesta que no le molestaba que siguiera rezando. Y dijo la otra, pagarás. Y a los días pues el crío se puso malo, la mujer fue a buscar al médico o lo que sea y para cuando volvió pues ya estaba el hijo con los ojos vueltos y medio muerto, bueno, y a los 3 días se murió. Entonces, bueno, ya deduce que en ese rato que ha ido a buscar al médico o lo que sea, pues ha tenido que entrar la graciana, le ha hecho un hechizo y bueno, pues cosas de ese estilo, ¿no? A otros pues andaban que no conseguían tener hijos y era pues porque la graciana les miraba mal, o se les moría el ganado y era por lo mismo. Pero así hasta, pues hay 18 personas que declaran en contra. Y luego, pues otra de las cosas que le achacan esto es que decía, por ejemplo, que hay que tener amigos hasta en el infierno. O que si lo que yo digo es mentira, que me lleve el diablo, ¿no? Decía cosas de esas y bueno, la gente se escandalizó, claro, nombrar al innombrable. Bueno, y entonces, pues una vez que decide eso el Consejo de Virango, el alcalde de Virango se tiene que llevar a Pamplona, ¿vale? Claro, que en aquellos tiempos dicen 16 leguas y debía costar 10 y medio. Pues luego la persona que la llevó cobra 4 días por el viaje de ida y vuelta. De cuando llega a Pamplona, cuando se empieza a juzgar y tal, claro, la tienen en las cárceles reales, ¿no? Y como, claro, si lo tenemos, pues ahí en Pamplona no tenía nadie. Entonces, pues no había nadie que le diera de comer. O llevaba 4 días sin comer ya. Bueno, el abogado dice que se debe comer aunque sea como se les da a los pobres miserables, que la pobre mujer se está muriendo ahí. Vale. Y bueno, en un primer momento, pues por la defensa, bueno, realmente durante todo el proceso, viene a defender que las acusaciones, a ver, que no hay ninguna prueba, es solo lo que dicen los testigos, ¿no? El fiscal, que viene a contestar, ¿no? Que eso hay que juzgarlo porque son crímenes graves, son delitos graves. Pero bueno, aún pide más tiempo para las pesquisas, ¿no? Quiere ir interrogando a más gente pues para ver qué cosas se le pueden incluir. Y le notifican a la familia de María López, pues el que se le va a procesar a ella también, pues por si quieren ejercer alguna acción, ¿no? O alegar algo, pues para defenderla. Pero es curioso que en este momento la familia dice que, bueno, en el momento no. Que cuando lo normal habría sido, ¿no? El intentar algo para defenderla. Y ya veremos que, bueno, luego está María López, tiene otras circunstancias en el proceso que Graciana, porque Graciana tiene 60 años, está viuda, y está María López, aunque estaba casada y se había separado y tal, pero tenía 22 años y se ve que tiene un círculo familiar, bueno, más amplio. Y luego el hecho de que se va alargando el proceso, ¿no? Empieza el 18 de abril y la sentencia no se dictará hasta agosto. Entre tanto, pues claro, en la cárcel malamente y con 60 o 68 años. Bueno, la acusación presenta un montón de testigos, pero bueno, pues como, bueno, claro, ya iremos viendo que hay muchos que son pues parientes, ¿no? Tío, la tía, y si os fijáis también, los apellidos que van a ir saliendo, pues nos traerán a la cabeza pues, apellidos que aún duran por aquí, o que son de pueblos de al lado, o de casas de Virango, ¿vale? Tenemos Correa, bueno, que ahora ya no hay, pero había antes casa en Virango, que aún dura el apellido, Ricalda y Caserio de al lado de Huesa, Esparza también el pueblo de Huesa, Maín, Miguel, que ahora sería de Miguel. Y pues eso, también señala aquí que eso, que declara el vicario de Virango, declara en contra, por lo cual eso ya sería un peso señalado. Eso, bueno, el hecho de que ya es un pariente lejano, un tío, una tía, otra tía, que lo que viene a alegar luego la defensa es que todos estos están declarando a favor de su pariente pues para librarle de la pena y que recaiga todo sobre la. Estos son más testigos de la acusación, entre los cuales se ve
Juan Coloqui, que es el almirante Vidal, porque es el que he dicho que almirante venía a ser el que hacía las funciones de alcalde y juez del pueblo, y casualmente es el padre de la otra acusada. Con lo cual, pues ya lo teníamos. Ya veis aquí pues también Sanz, Gambara, que sería Gambra, ahora, Martín, Pablo. Vale. Y la defensa lo que viene a argumentar es que, bueno, como dirán luego sus testigos, Graciana es mujer de buena vida y fama, es católica, cristiana y temerosa de Dios. Bueno, pues que de lo que han dicho, nada. Que todo lo que tiene se lo ha ganado con los sudores de su frente y no haciendo ni conjuros ni historias. Y que no tiene relación con los frutos y las muertes sucedidas. O sea, que han sido cosas que, aunque no hubiera estado ella, habrían pasado. Y que, bueno, todo, o gran parte de lo que se le imputa es invención de María López a otra cosa de su entorno, pues para librarse ella de la culpa y así, pues eso, pues intentar acusar a Graciana de todo lo que pueda. Aquí viene cuando explican el poco más del porqué de ese enfrentamiento, ¿no?, entre lo que sería la familia de María López y la otra. Realmente María López y Graciana debían ser amigas o debían haber hecho relación desde que María López se separó de su marido, ¿no?, que hacía unos años, y su familia pues no lo veía bien, ¿no? Le tenían a la mujer mal vista o atravesada y llevaban todo el tiempo intentando que se dejase de esa amistad. Entonces pues, se supone que hacen todo lo posible para separarla. Bueno, yo ya he visto pues, que había 5 o 6 de los testigos de la acusación que eran parientes, ¿no? O sea, por lo cual el entorno familiar ya tenía muy claro que esa relación no le convenía. Y la defensa, por su parte, presenta otra serie de testigos que, bueno, que ha buscado el hijo de Graciana así un poco como ha podido. Ya veis, Elizalde, Algarra, otro Elizalde, Iñiguez, que había otra casa Peña antes era casa de Iñiguicena. Y aquí, también, como cosa curiosa, es que declara un clérigo de la iglesia de Virango. O sea, ahora en tiempos recientes solo había el vicario, ¿no? Pero hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, el clero de la iglesia de Virango, por así decirlo, lo formaban 8 personas. O sea, era el cura, había otro que era el ausenciero, había una serie, que gestionaba las primicias, había otra serie de beneficiarios. Pues, entonces, ahí está el hecho de que haya clérigo y vicario, ¿no? El caso es que todos estos son gente mayor, a la época, claro, del entorno de Graciana, o sea, del entorno en cuanto a edad, que sí, declaran, pues, uno de ellos, el albeitar, por ejemplo, es el veterinario, por así decirlo, de la época. Y él viene a declarar que todas las muertes de animales que ha habido, años atrás ya ha habido también, incluso más, y no han sido culpa de nadie, ¿no? Y que pues, la gente que se había muerto al final, bueno, era cosa más o menos normal, ¿no? Que solía pasar pues, periódicamente, y lo que viene a decir pues, es que ella es buena persona, que acude a misa y así como todas las demás mujeres del pueblo, y que ha trabajado siempre honradamente. De hecho, bueno, eso. Y lo que le achaca a la acusación es que los testigos de la defensa son muchos menos, y que aunque eliminaran a los parientes, ¿no?, por pensar que habían declarado haciendo perjurio, ¿no?, cometiendo perjurio, pues aún así quedarían muchos más testigos de la acusación. Entonces que vale más los primos. Que además dice que son muy buenos cristianos y que nunca mentirían. Vale. Los testigos de la defensa son muchos de avanzada edad. No sé si tendría que ver, no sé si valdría su testimonio menos o qué. El hecho de que haya un clérigo también, supone que algo de peso tendría que tener. Viene a decir eso, que Graciana es una mujer de buena vida y fama, de buenas costumbres, que se ha ganado la vida trabajando honradamente. Y aquí viene eso que mencionan, que había llevado por algún tiempo, pues, la taberna del pueblo, que salía, se ve que era taberna municipal, y pues eso, se arrendaba cada año, y había llevado unos años eso, y otros años la panadería. Y ese tipo de oficios, pues, solo se arrendaban a gente de bien, ¿no? No se arrendaban a cualquiera, no venía uno de fuera del pueblo y se lo daban, ¿no? Pues eso.
viene cuando los jueces presentan su primer veredicto, ¿no? Dicen que les da igual todo lo que se haya dicho, que a Graciana hay que llevarla al tormento. El tormento, que luego veremos, pues es torturarle en busca de una confesión, la que sea. La que sea, no, porque ya veremos que es la que quieren ellos. Vale. Además, pues eso, hay otra serie de irregularidades que el procurador va a presentar alegaciones y dicen que no llega a un plazo. Y al final el hombre alega, como que a mí se me notificó tal, hay este plazo, y bueno, al final, no sé cómo lo hace, pero ya consigue que la acepte, pero vamos, que se pone duro hasta la Y el procurador, bueno, lo que viene a intentar es alegar que no hay ninguna prueba de todo lo que se le acusa de hechicerías, ¿no? Y de hierbas y ponzoñas y este tipo de cosas, entonces que se le juzgue solo por los hurtos y intentando así que la condena fuera pues, bastante menor, ¿no? Y que como muchos son parientes de María López, pues esos testimonios no se quedan. Vale. Aquí viene otra de las argumentaciones que, bueno, viene al hilo de algo que declaró algún testigo que nos hace ver un poco la luz de cuál es el origen de todo esto, ¿no? Señala que Ramón Torrea, que es el que ha empezado todo, el que ha desencadenado todo el proceso, ¿no? El que le ha acusado en la iglesia delante de todos y tal, ¿no? Que Ramón Torrea y su mujer son viejos enemigos del partido. Que 8 años antes del proceso intentaron matar a su marido, que lo habrían matado, al marido de Graciana, que lo habrían matado si no hubiera sido pues porque aparecieron unos vecinos por ahí y lo pararon. Pero aún así se dio el revolver y le dio 2 puñaladas a Graciana en la mano. Eso 8 años antes, claro. Hay que pensar que en esos 8 años se murió el marido y Graciana quedó en un estado social mucho más débil, mucho más vulnerable y que, bueno, es que fueron las huellas, por así decir. Vale. Nuevamente, las declaraciones de los parientes pues son mentira y solo son para favorecer. Y el fiscal responde que nada, que los delitos cometidos son muchos ilegales, de lo de hechicería se le tiene que seguir juzgando y confirman la sentencia. Vale, que se dice, aunque se apartaran los testimonios de los parientes, pues aún así una serie de argumentos y confirman la sentencia y la mandan a Graciana al tormento, ¿vale? A torturar. Y el tormento es esto, ¿vale? Atarle de pies y de manos, irla estirando y haciéndole preguntas y hasta que vaya acabando. Y bueno, lo que viene a decir, como no confiesa, como no dice lo que ellos quieren que diga, pues le siguen estirando y le siguen estirando. Y, bueno, se le dislocan pues, los hombros, las rodillas, bueno, las articulaciones y la mujer sigue sin decir nada. Dicen que hasta rezaba el credo mientras tanto, como una cristiana, pero que no habló nada, vamos, no se autoinculpó. Aguanta y mantiene su inocencia en todo el mundo. Con lo cual, pues habría que esperar que como no se haya autoinculpado, ¿no? Y los testimonios que, pues bueno, al final pues, pueden ser mentiras, ¿no? Pues se podría librar algo, pues no. Entonces dictan la sentencia definitiva y es a las 2 acusadas, o sea, María López y Graciana, ser sacadas de las cárceles reales que estaban en Pamplona a caballo, acompañadas de un pregonero, por las calles acostumbradas, supone que claro, eso pasaría habitualmente en la cárcel, pues eso, ¿no? Que las pasearían y diría al pregonero, pues estas han hecho tal y cual, y la gente pues les escupiría, les haría de todo. Y mientras tanto, pues 100 azotes por el camino. A Graciana Berza, además, 5 años de destierro del Reino de Navarra, que esto a la época debía ser pues lo peor, más por una anciana. Y a María López, como solo se la acusaba de hurtos, pues 1 año de destierro y solo del baile, ¿no? Y bueno, antes de que se afirme la sentencia, pues la defensa intenta suavizar eso. Y viene a decir que como la mujer no va a confesar en ningún momento y las únicas pruebas son los testigos, y que encima mienten porque son parientes, pues que tendría que suavizarse en la pena. Eso, dice que los delitos de bruja no han sido acreditados y que la condena al final viene a ser como si los hubiera acreditado, ¿vale? Y en cualquier caso, lo de 100 azotes es una barbaridad. Vale, viene a alegar, esto es un poco, al final el proceso es muy extenso y hay cosas que parece que no casan, ¿no? Pero bueno, al final del proceso parece que también era el procurador de María López, ¿no? Cuando hay momentos en el proceso en que le está acusando de que, bueno,
Quiere decir que eso, que como María López era demasiado joven, claro, tenía 22 años, y su madre no la había sintonizado bien, sí, sintonizó bien la palabra así, pues que había confesado lo que hiciera falta por librarse, ¿no?, de la pena. Y en lo que respecta a María López, que si se cumple la condena de Cristo, pues su marido la repudiaría y ya nunca más volvería con ella, y dice esta frase literal que andaría perdida por el mundo y mala por Dios. Y los jueces dicen que lo que han dicho, y reacciona, que aquí viene pues eso, las consecuencias de la tortura que ha sufrido, pues tiene un poco de tiempo para estar en su casa hasta que se le cure el brazo, ¿no?, que se le ha ido salido, no sé, y dicen que no, que en 10 días se tiene que ir a cumplir el destierro y punto. Y bueno, luego salen las costas del juicio, el dinero, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Pues como les han condenado, pues liquidarán los bienes de las condenadas, o sea que cada vez que habían vendido la casa de Gracia y todo, y va a pagar. Euros no hay. Y Graciela, ¿qué hizo? Pues bueno, se fue a cumplir el destierro a Ansó, que Ansó es Salvador, pero como ya era reino de Aragón, pues ya era fuera del reino de Navarra. Lo que pasa es que, claro, también al estar tan cerca del valle, pues se ve que habían llegado ecos de este proceso hasta allí, y bueno, aparte, como eso, estaba inválida, era una abuela, y encima al ser del valle de al lado, pues ya sabían qué había pasado con ella y nadie le quería ayudar. Y estaba llegando el invierno y se fue a Uzarroz con un hijo que tenía en casa. Claro, tenía otro hijo en Mirangoz, que cuando el proceso pues, de ir a casa del almirante a protestar y le encarcelaron a él también, y bueno, se va a Uzarroz pues porque era un poco menos fácil que le delatara. Pero alguien le delata y le detiene al alcalde del valle otra vez y la llevan a Pamplona. Bueno, se me olvidó decir antes que la primera vez que la llevaron a Pamplona, otra cosa de las que la acusan es que como en el viaje de vuelta la mula ya empieza a cojear, era que la había hecho algo. Era así, ya por demás. Y bueno, nuevamente pues la meten en la cárcel y ni le dan de comer, y está la pobre mujer que se va a morir de hambre. Y le vuelven a condenar, ¿no? Porque claro, cuando le condenan la primera vez se ponen una serie de condiciones de si quiebra el destierro que le habían impuesto, y son, en vez de 100 azotes, ahora 200, y en vez de 5 años de destierro, pues ahora 10, que bueno, al final pues se ve que la mujer dice, mira, prefiero cumplirlos en la cárcel porque total, me vaya donde vaya, voy a malvivir, y tiene en el último párrafo, curiosamente, aunque todo el proceso del Castiani podría decir, no hablamos que pues dice, y se debió entender en vascuence para que comprendiera la sentencia. O sea que la mujer no debía saber ni papa de castellano, pero está traducido. Y al final, pues por lo que se ve, Graciela debió morir en las cárceles reales 9 años después, o sea que aún casi cumplió la condena. Que entonces 3 días, si tenía 68 cuando empezó el proceso, 78 años de entonces. Con curiosidad que nació en 1492, el año que por lo mismo. Y, conclusión, pues cada mujer la tenían atravesada y aprovecharon cuando se quedó viuda pues para meterle el marrón y quitársela de medio. ¿Y qué es eso? Ya ahora voy a presentar, pues eso, así como el año pasado una recopilación de artículos de periódicos de principios del siglo pasado, ¿no? Desde 1900 a 1985, pues este año he hecho otra recopilación que seguiría esos años, aunque tiene menos variedad de periódicos, porque no están todavía digitalizados y así. Pues al final esta es solo del diario de Navarra, pero hay mucha sustancia, como veréis. Esta abarca de los años del 36 al 60, ¿vale? Y debe llamarse la Gaceta de Mirangoz, como se llamaba en el se llama Susurros del Linux, pues por diferenciar un poco. Y pues lo que vamos a encontrar, claro, entre el 36 y el 60, pues toca la guerra del 36. Y pues bueno, hay artículos de todo, ¿no? Pues escriben pues, los delineados que están en los frentes, o se habla de que iba a haber un acto de los tradicionalistas en Mirangoz, o cuando mueren, pues esos
3 jóvenes de Vidango habían ido, eran residentes del tercio de Montejurra, que es donde está la mayoría de los que fueron de Vidango, y debieron morir pues, en el mismo día o así. Pues viene la esquela o bueno, recordatorios, o todos los donativos que se iban haciendo, no solo para las iglesias devastadas por los rojos, pero también salía pues eso, pues para el aguinaldo de combatientes, ¿no? O para las familias damnificadas, o bueno, pues todas esas cosas van a salir, todas las que tienen que ver con Vidango. Otra serie de sucesos pues, que pasan en esos años pues, es que se hace la caída de agua de Vidango. O hay un momento que por lo que se ve pues anda mal de dinero y el servicio de crédito agrícola les da 100.000 pesetas a Vidango de préstamo, o sea, eso era como un rescate, ¿no? Y bueno, dicen una nueva carretera internacional, pero que debe ser la que va de Izalzo a Hurtado, ¿vale? Pero que se hizo también en este periodo. Y bueno, y viene a decir pues eso, que ahora ya están conectados, bueno, si os fijáis, aquí pone como carretera todo. O sea, desde Huesa hasta Vidango y hasta Roncal, ¿no? Lo que sería la pista. En principio lo tenían como proyecto de... También en estos años se hace la Casa del Vallejo, la que hoy conocemos. Entonces pues, también hay un artículo extenso dedicado a ello. Noticias del ayuntamiento, pues también pues eso, donativos que se haría cuando había un desastre a nivel de España, ¿no? Pues por ejemplo, ahí sale el de los damnificados de Cádiz, pues debió explotar algún polvorín o algo y murieron 150, no sé cuántos, y bueno, pues el ayuntamiento hacía ese donativo, o había vecinos también, ¿no? Que hacían, pero bueno. O cuando se subastan las obras de la caída de aguas, o cuando se contrata el concurso para los contadores. Subastas forestales hay 100.000 o 200.000, entre las de esto y las de la Sociedad Molino, pues así. Y hay alguna particular también. Suscripciones, más suscripciones, para Radio Vaticano. Luego, en este sí que hay un apartado dedicado al pequeño Vaticano, ¿no? Que era el que le decían a Vidango, de tanto cura que salía. Pues eso, sale pues cuando es el Cantamisa de Santiago, el de Diego, de estos dos que son de Chestas, ¿no? El Sabino, el Alberto. Pero también sale pues eso, de cuando se van ordenando diáconos, de cuando alguna monja sale también. Las peregrinaciones a Javier, anuncios clásicos también, hasta aburrir, y de todo un poco, pues se venden, en ese caso paja, pues bueno, también hay pastos, arriendo pastos, no sé dónde. Pues eso, ofertas de empleo, ¿no? Se busca pastor vaquero, se venden ovejas, se vende casa, esta es cuando se vendía casa musconera, pareja de bueyes. Es que ya empiezan a aparecer de forma más o menos habitual. Nada más sorprende, esto ya los tendréis más o menos conocidos. Y además de esto, pues otras muchas cosas que nos hacen la Sociedad Molino, maestros que iban viniendo cuando se quedaba vacante la escuela, que era cada 6 meses prácticamente, cuando sacan pues eso, que hay plaza de secretario vacante, de médico, de farmacéutico, de molinero electricista, accidentes, incendios, desbordamientos del Niñez. Igual aquí no afectaría mucho, pero para Pabuki pues ya hay bodas también, y bueno, en las notas de sociedad sobre todo, y en las historias pues el matrimonio tiene funciones, pero en plan, en corto, ¿vale? Y además de eso, pues al lado de cada artículo pues sale la fecha en que salió el artículo y de dónde está sacado, que en este caso son todos del Diario de Navarra, menos 1 o 2 que hay del ABC. Y pues eso ya pone, está del Diario de Navarra. Y al final del diario hay un apéndice en el que cada nombre que sale en una noticia se explica de qué casa es, ¿vale? Pero en este caso, pues la gente mayor, pues más o menos ya los tiene implicados. Pero la vez anterior, pues bueno, era un poco más difícil. Y los topónimos, pues que cuando salen en una noticia del diario, pues los ponen como los ponen. Y ya está. Gracias. Y que quien quiera está a la venta ahora ya.